Buenos días nuevamente. Vamos a tener una breve meditación de este capítulo 6 que hemos leído. Eh, Recordar un poco que el capítulo anterior pudimos ver una muestra del carácter de nuestro Dios Santo y cómo Él no tolera el pecado. De hecho, por el capítulo anterior nos damos cuenta que el aborrecimiento que tiene Dios al pecado es evidente incluso aún para su pueblo. Pero nuestro capítulo 5 no terminaba solamente con eso, hermanos. Nuestro capítulo 5 terminaba con unas palabras esperanzadoras que nos decían que en su angustia lo buscarían. Y eso bien pudiera ser unido a nuestro capítulo de esta mañana, en donde el Señor comienza hablándole a su pueblo por medio de bellas palabras para volverse a Jehová, el Dios del pacto, que cura y venda las heridas de su pueblo. Así que en nuestro corazón esta mañana, hermanos, al pasar a la meditación del capítulo 6, no lo desvinculen con lo que hemos visto en el capítulo 5, porque como hemos venido aprendiendo y seguiremos aprendiendo en las predicaciones, si hay algo en Dios, es que Él no es desordenado en sus actos como lo es el hombre. Es decir, su trato de juicio en contra del pecado no es un mero acto de ira desenfrenada como muchas veces lo es en el hombre. Los actos de Dios son perfectos en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios hace. Y eso lo podemos ver, hermanos, a la luz de la continuidad de lo que el Señor les habla en este capítulo. Termina con unas palabras esperanzadoras y comienza justamente este capítulo en los primeros 3 versículos con un llamado al arrepentimiento. Pero vemos como este breve paréntesis en el conjunto del capítulo 5 y capítulo 6 para inmediatamente pasar a una descripción demasiado desanimante de su pueblo, una descripción de la infidelidad de Israel al pacto. Y nuevamente nuestro capítulo de esta mañana termina con palabras esperanzadoras en el verso 11. Así que esta es la imagen de lo que el profeta Oseas está hablando al reino del norte en un tiempo en donde el pecado de Israel es demasiado evidente y la obstinación de su pecado es manifiesta en todas sus obras. Nuestros primeros 3 versículos de este llamado al arrepentimiento nos deja ver cómo el Señor es misericordioso. Él los llama a venir a Él. Y les dice, versículo 1, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y yo no sé si se han percatado que esta frase o esta palabra de conocer al Señor ha estado presente al menos en los últimos 3 capítulos. Desde el capítulo 4, 5 y 6 es una palabra que constantemente es repetida. Y les dice el Señor, después de haberles dicho que Él los heriría y Él los curaría, al finalizar el capítulo 5, ahora les llama a venir y entonces le conocerán y entonces proseguirán a conocer a Jehová. Hay un énfasis en esto para el pueblo de Dios. Y nuestro segundo aspecto que les decía, después de ese pequeño paréntesis en la unidad del capítulo 5 y capítulo 6, hay una descripción muy desalentadora del pueblo de Dios. Nosotros observamos que dice nuestra traducción la piedad de ellos. En el versículo 4 dice, ¿qué haré contigo? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana. Esa palabra no nos ayuda a entender lo que el Señor está diciendo, porque básicamente toda la argumentación del profeta a lo largo de todo el libro del profeta Oseas, así como él tomó esta imagen de la esposa infiel, el pacto matrimonial, etcétera, el Señor sigue hablando en este idioma del pacto. Y
lo que el Señor quiere hacerles ver es que ellos han sido infieles al pacto, como lo fue la esposa de Oseas. Ustedes recordarán los 3 primeros capítulos. Y este versículo 4 no necesariamente debería de traducirse como piedad, sino más bien como lealtad. De tal forma que lo que el Señor les está diciendo, su lealtad al pacto, y usa 2 imágenes, es como una nube y como un rocío de la mañana. Es decir, su lealtad al pacto que yo hice con ustedes pudiéramos regresar a los primeros capítulos, es como la mujer adúltera de Oseas que se fue con sus amantes. Es como un pueblo que no duró absolutamente nada, como una nube y un rocío que se desvanece, dice el versículo 4. De hecho, les dice, ustedes, pueblo de Israel, son un pueblo sin conocimiento de Dios. Y este conocimiento, hermanos, es un conocimiento no meramente intelectual, porque ellos sabían quién era Jehová. Este conocimiento es un conocimiento salvífico, un conocimiento de intimidad. Por eso pudiéramos llamarle a los primeros 3 capítulos el prefacio de la profecía de Oseas, porque toda la imagen que ha sido puesta del matrimonio de Oseas y su mujer es la imagen con la cual el Señor va a desenvolver la enseñanza para el pueblo de Israel. Y el conocimiento del cual habla es un conocimiento íntimo que es relacionado al conocimiento íntimo de los cónyuges. Y les dice, ustedes son sin conocimiento, porque son personas que no tienen misericordia y que tienen muchos actos religiosos. De hecho, él habla de sus holocaustos. De hecho, hay mucha doctrina en este capítulo 6 que pudiéramos tomar, pero no es el tiempo. Compara a Israel con Adán y les dice, así como Adán rompió el pacto, así también ustedes rompieron el pacto. Y por implicación, en ningún otro lado al principio de las Escrituras nos hace referencia en que Dios hizo un pacto con Adán hasta que llegamos a este capítulo. Esta es la implicación de que Dios había hecho un pacto con Adán, lo que nosotros llamamos el pacto de obras. Y está diciéndole el Señor, así como Adán rompió ese pacto, así ustedes lo traspasaron. Versículo 7. Por lo tanto, ustedes se han vuelto hacedores de iniquidad, ladrones y llenos de inmundicia. Así es como los llama el Señor. Pero para sorpresa de ellos, el capítulo no termina nuevamente con esta descripción muy clara, muy transparente de quién es el hombre delante de los ojos de Dios, sino que termina con unas palabras esperanzadoras. Habrá una siega también para Judá. Habla de algo que va a hablar más adelante en los siguientes capítulos, porque el profeta se ha enfocado tan solo en el reino del norte, en Israel. Pero va a pasar a hablar para Judá también. Y ahora le dice, pero habrá una siega también para Judá una vez que regresen del cautiverio. Y en esta frase en la que está concluyendo este capítulo, lo que volvemos a ver es este lenguaje pactual de aspectos que constantemente el pueblo de Israel debe de recordar. Una liberación por medio de la mano poderosa de Dios después de un cautiverio a la esclavitud, es decir, un éxodo. Y el Señor está prometiendo que así como a Judá habrá una siega, es decir, en palabras muy claras les está diciendo, volverán del cautiverio cuando sean llevados cautivos. Ellos tenían que recordar como lo fueron en los tiempos en donde fue usado Moisés para ser liberado. Pero dice que también para Judá. Así que la implicación es aquí que tanto Israel como Judá serían libertados después del cautiverio.
Y quizás para nosotros no es tan entendible porque no está este lenguaje del Éxodo constantemente siendo repetido día tras día en nuestros corazones. Pero ellos perfectamente iban a entender que aquí hay esperanza para el pueblo que ha sido descrito unos versículos atrás como un pueblo infiel, como la mujer de Oseas. ¿Y cómo llevamos esta meditación a nuestra adoración a Cristo? Bueno, hermanos, este capítulo nos deja mucho que pensar. Una falsa adoración como la que el pueblo del norte practicaba por medio de estos becerros de oro que ellos hicieron, muchas veces está acompañada de un énfasis en las obras externas, es decir, en sacrificios innecesarios que Dios no ha pedido. Así que aquí nos percatamos que una adoración falsa como la que es acusada, que se practica en el pueblo del norte, en Israel, vemos que en un patrón siempre tiene muchos actos externos que eran practicados por Israel en sacrificios innecesarios de los cuales Dios no se complace. Y que incluso esto debe de ser una señal peligrosa para aquellos que no están en pacto con Dios, y de un gran engaño que lleva a la destrucción. No quiero que perdamos de vista, hermanos, la profundidad de lo que Oseas le está diciendo al pueblo del norte. Mi pueblo perece, dijo versículos atrás, porque no me conoce salvíficamente, porque ha escuchado de quién soy, ha escuchado de mi mano poderosa, pero no es un pueblo que me conozca. Y su actuar sin misericordia y con sus actos religiosos que yo no he mandado son una evidencia de que ustedes no tienen conocimiento de Dios. Esto es una advertencia enorme para un pueblo engañado en una época próspera en donde ellos pudieran decir: ven y adoremos a Dios en estos lugares donde están nuestros becerros, porque no miras nuestra prosperidad económica y política. Y eso solamente era un gran engaño que está llevando a este pueblo a la destrucción, hermanos. Y esto muchas veces va acompañado de una falta de un deseo genuino por obedecer a Dios en lo que Él ha mandado. Es decir, esta adoración falsa y estos actos que Dios no ha mandado normalmente va acompañado de una falta en el corazón de obedecer a Dios en lo que Él ha dicho. Por eso, este pueblo es llamado hacedor de iniquidad, ladrones y llenos de inmundicia. Así que podemos concluir, hermanos, que conocer genuinamente a Dios siempre implica un deseo genuino por hacer su voluntad. Conocer genuinamente a Dios siempre trae la implicación de querer hacer su voluntad. Por eso el capítulo comienza diciendo eso: venid y volvamos a Jehová, porque nos dará vida después de 2 días, y conoceremos, dice el versículo 3, y proseguiremos a conocer a Jehová. No solamente lo conoceremos salvíficamente, sino que proseguiremos y nuestra vida será caracterizada por ese deseo de seguir conociendo a Jehová, de seguir haciendo su voluntad. Y hermanos, en esos 3 versículos que acabo de leer, ustedes se habrán percatado. Es evidente y existe el debate del versículo 2, pero no tiene ningún sentido debatir. Es evidente que Oseas no está hablando con
todo conocimiento de causa acerca de la obra mesiánica. Pero también es evidente que el lenguaje pactual del que él está hablando es entendible de que la restauración del pacto vendrá a través de la raíz de la casa de David. Eso no es ignorante para el profeta. Y si nosotros vamos al versículo 2 y unimos lo que dice el versículo 1 con el versículo 3 y no quitamos de vista lo que está diciendo el versículo 2, hermanos, es sorprendente lo que está diciendo ahí. Versículo 1 los está llamando a venir a Él. Y versículo 3 dice, porque le conocerán y persistirán en conocerle. Pero en medio de esto les está diciendo, porque nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hay teólogos que incluso relacionan este texto con un texto que Lucas está citando. Hermanos, indiferentemente si es una cita textual o no, es evidente que el profeta les está diciendo que después del tercer día resucitarían y vivirían delante de Él y podrían proseguir a conocer al Señor. Hermanos, nosotros ahora tenemos la luz y la claridad para decir que esto es únicamente posible a la luz de la obra de Jesucristo, el mediador de un mejor pacto. Ahora, quizás esto lo podremos estar obviando mientras lo escuchamos. Quizás nosotros podemos decir, claro, esta es la obra del Mesías, de Jesucristo. Pero hermanos, yo no quiero esta mañana que esto se vuelva cotidiano en nuestro corazón. Porque este pueblo y su manifestación en sus obras no es algo muy diferente a lo que vemos generación tras generación. O como dijo el predicador, no hay nada nuevo debajo del sol. Los hombres siguen practicando adoraciones falsas según en sus corazones en nombre de Dios, añadiendo o quitando según su conveniencia una adoración que Dios no ha mandado. Y desafortunadamente para los hombres muertos en sus delitos y pecados, esto significa un camino a la destrucción. Ahora, yo no quiero que tan solo venga a nuestras mentes catolicismo, testigos de Jehová y otras religiones basadas en las obras, sino quiero que consideren también ¿cuántos hoy en el día del Señor se están reuniendo en lugares llamados iglesias? Y este es el tipo de adoración que quieren darle a Dios. Una adoración según su propia convicción, según su propio corazón y que está llena de obras que Dios no ha mandado. Hermanos, su destino es la perdición. Y esto es lo que debe alentar nuestros corazones. Porque nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy adoramos, y también muchos de estos lugares dicen hacerlo, resucitó al tercer día para que su pueblo que en otro tiempo no lo conocía, podamos conocerle y podamos perseverar en seguir conociendo a nuestro Dios. Quiero decirte algo para animar tu corazón. Si te costó trabajo levantarte, si estás cansado esta mañana, si tuviste muchas actividades esta semana, si piensas que hay otro mejor lugar para estar hoy, quiero decirte algo. Cientos de miles de personas en el decreto eterno de Dios morirán y no tendrán el privilegio de conocer a su Hacedor en su esplendor y adorarle por toda la eternidad. Y tú y yo por gracia hoy podemos estar en su presencia, adorándole en sus virtudes y en su magnificencia, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así que no hay un mejor lugar en el mundo en donde tú y yo podamos estar que en la presencia de Dios, con sus redimidos, adorando a nuestro Creador. Sigamos adorando a nuestro Señor.